Bien, ya está con nosotros Wilmer Suárez, politólogo, conocedor de este tema político. En realidad, en más de una ocasión hemos conversado, muy acertadas sus opiniones, y hoy que estamos en un momento de transición, también vamos a dialogar sobre aquello. Pero primero, la bienvenida. Wilmer, gracias por estar en los estudios de Visión 650 AM. Bueno, para mí en realidad es un placer, Rodi, no nos habíamos visto hace un buen tiempo. Desde antes del accidente. Desde antes del accidente, sí, lamentablemente. Pero bueno, hay que encarar la vida, vivimos una situación un tanto compleja. Yo quiero iniciar más bien con tres premisas, ¿no? La primera es que el sistema presidencial ecuatoriano es lo que en ciencia política se dice de suma cero, es decir, una sola persona toma decisiones sobre todas las materias, económica, social, ambiental, relaciones internacionales, etc. Pero adicional, esta persona tiene que construir una relación entre ejecutivo y legislativo. Pero esta persona enfrenta una realidad política que es grave en el caso ecuatoriano y muy reiterativa. Es decir, el Ecuador es una sociedad fragmentada en lo social y fragmentada en lo político. Entonces, cualquier presidente que llegue, por lo general, no en todos los casos, Borja tuvo 2 años de mayoría en el Congreso, lo tuvo Yamil Maguad también, evidentemente el gobierno de la Revolución Ciudadana, etc. Pero recuerde usted que tenemos en el caso ecuatoriano casi 300 organizaciones políticas, entre nacionales, provinciales y locales. Es decir, el modelo presidencial vendría a ser una limitante cuando encara una realidad fragmentada en lo político. Y eso es lo que vivimos hoy en la Asamblea, ¿no? Ya, antes de darle paso al licenciado Roberto Reyes, justamente es aquello, a ver, en los actuales momentos, una vez que se hizo público el diálogo, el consenso, la negociación, o como dirían en el barrio cualquier cosa, otro término que no lo voy a pronunciar, cuando se han unido 3 fuerzas políticas para aparentemente llegar a un consenso y elegir las autoridades en la Asamblea Nacional y permitir la gobernabilidad, al menos por ahora, algunos califican de esto es como mezclar el agua y el aceite. ¿Habrá luces que favorezcan la direccionalidad que lleve el país o la que los ecuatorianos quisieran que tome el país? A ver, yo creo que primero tenemos en el caso ecuatoriano, tenemos que trabajar muy fuerte a nivel de actores políticos, de líderes de opinión y distintos sectores. Hay que trabajar muy fuerte en entender que en democracia hay que construir alianzas. Ahora, lo que sí hay que exigir es que se transparenten los acuerdos y las alianzas. Sí no me chupo el dedo en eso de que, hey, vamos a tener alianza, pero hay una línea roja que hay que cruzar. O sea, eso es un tema discursivo apenas, ¿no? Lo que sí debemos exigir nosotros es que haya una transparencia. Ahora, el tiempo de los ciudadanos no es el tiempo de los políticos. Mientras los ciudadanos están muriendo en las calles, sea por violencia o no tienen acceso a salud, a educación, pues entonces los políticos están en este dilema o en los dimes y diretes. O en el que se dice popularmente, ¿cuánto me toca? Exacto. ¿A qué llevo? ¿A cuánto nos toca? O a cómo nos toca. Exacto. Pero eso es lo que hay que exigir, es la transparencia de los acuerdos. Pero en los otros modelos, en otras democracias, por ejemplo, en las democracias parlamentarias, están obligados a construir coaliciones y alianzas, porque a partir de esas coaliciones y alianzas es que eligen el primer ministro o el premier. Entonces, en el caso ecuatoriano, queremos que se gobierne sin alianza. Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Cuánto le favorece esa alianza, reiteramos, como califican algunos, unir o mezclar el agua y el aceite, Social Cristiano, ADN y Revolución Ciudadana? Es decir, tiene tensa, con muchas expectativas a los ecuatorianos. A ver, es una muy buena pregunta. Esa pregunta tiene 2 respuestas. La primera es que usted tiene 3 grandes electores en la Asamblea. Correa, Nebot y María Paula. Son las figuras. Son los grandes electores, sí, que lideran bloques. Pero, ¿quién tiene la plumita para la firma final? Es un presidente que tiene... No, él es otro actor. Otro actor fundamental, evidentemente el más importante. Pero en esa relación ejecutivo-legislativo, estos 3 actores
hacen la mediación y la construcción de los acuerdos. Ahora, de estos tres actores hay una relación de adversarios entre Correa y Nebot y hay una relación de amigo-enemigo entre María Paula Romo y Correa. Por lo tanto, lo que han hecho ahora es sacar del juego a María Paula Romo, que tiene esa relación de enemistades, para construir un acuerdo en base a adversarios políticos. Entonces este es un juego de afectos, desafectos, también de posiciones no ideológicas. No cabe el término allí, el amigo de mi amigo es mi amigo y el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. También. Pero usted recuerde, Rory, que si yo a usted lo veo como adversario, con usted yo voy a poder conversar. Si yo lo veo a usted como enemigo, vamos a ser antagónicos. Si usted dice A, yo diré B. Entonces, así sea hasta para llevarme la contraria. Exacto. Aunque sepa que el resultado puede ser bueno. Exacto. Entonces, en este juego de actores donde hay una serie de posiciones, pues la construcción de los acuerdos también pasa por eso, ¿no? Buenos días, don Wilmer. Usted en el inicio de su diálogo dice hay tres premisas, ¿no? Para justamente el nuevo gobierno y a ver cómo se equilibra. Esas tres premisas, ¿cuáles son y cómo deben cumplirse? ¿Usted cree que se pueden cumplir? No. El problema es que va a quedar materia pendiente porque el gobierno tiene muy poco tiempo. El tiempo es el peor enemigo para el nuevo gobierno. Sí. Por ejemplo, la primera premisa es que entramos en un proceso de campaña permanente. La lógica de campaña permanente nos lleva también a situaciones de mayor tensión y mayor confrontación entre actores políticos, porque al cabo de 3 o 4 meses nuevamente van a estar en elecciones primarias. Por eso dice la campaña política permanente. Exacto. Por la premura del tiempo que hay para el actual gobierno. Para el actual gobierno. El que viene, ¿no? Y las elecciones que vienen, recuerde usted, claro, que están a la vuelta de la esquina, como decimos, ¿no? Y ese tiempo se puede cumplir todo lo que ha establecido como campaña. Evidentemente que no. Evidentemente que no. La segunda premisa tiene que ver con que en el Ecuador queremos gobernabilidad política, pero a través de un liderazgo nacional y fuerte presidencial, pero que no tiene mayoría en la Asamblea. Pero tampoco queremos que dialogue con la Asamblea. Entonces, esa es la segunda limitante. La otra limitante tiene que ver, o premisa, tiene que ver con el hecho de que el presidente tiene que poner un equipo realmente de ministros que le sumen. Hasta el momento ninguno de los ministros que ha nombrado realmente le suman y han demostrado que pueden poner al Estado en operación. Cuando yo decía hace un momento el tiempo de los políticos, no es el tiempo de los ciudadanos, me refería a eso. Yeah. Mire, si el Estado ecuatoriano fuera una empresa privada y yo lo hubiera contratado a Guillermo Lasso como gerente, a los 3 meses lo sacaba a patadas. Claro. Por inepto, por incapaz y por rodearse también de gente de similares circunstancias. Usted decía dentro de la segunda premisa de los asambleístas, ¿no? Incluso el presidente en campaña, el señor Daniel Noboa, dijo que incluso si iba a tener problemas con la bancada o con los asambleístas, está la consulta. ¿Sería ese algo que puede ayudar? Sí, pero seguimos con esa es parte de la campaña permanente. El llamado a consulta. Ahora, perfecto. En los procesos electorales recientes, nosotros como academia hemos hecho algunas análisis, algunas mediciones, estudios, y nos hemos dado cuenta que hay un nivel de agotamiento, hay un cansancio, el ciudadano está cansado de las elecciones. Eso también puede ser contraproducente. Por otro lado, el presidente nunca ha sido claro en el supuesto de una consulta. Nunca ha tenido claridad de cuáles serían los temas a consultar. A consultarle, claro. Ese es otro problema. Entonces, realmente él no tiene tiempo. Él tiene temas urgentes que atender. Evidentemente, el primero es que seguridad. Tiene que ver cómo cubre la brecha fiscal. Tiene que hacer una reingeniería financiera estatal sin perjudicar las garantías constitucionales como acceso a educación, salud. Es decir, tiene lo que se conoce como problemas blandos, ¿no? Esos problemas que no sabes bien de dónde agarrarlo para solucionarlos. Usted dice no va a tener tiempo por el corto tiempo y todo lo que tiene que hacer. Entonces,
¿descartaría usted una consulta? No la descarto porque de repente dentro de su estrategia política gubernamental esté la consulta. Y justamente también es un presidente candidato porque ha denotado de que él en la siguiente participación, es decir, después de 15 meses o algo menos, estaría nuevamente en la papeleta como candidato presidenciable. A mí me parece una buena definición esa, ¿no? Es un presidente que está en campaña. Yo creo que cualquiera de los dos lo hubiese permanente, tomado esa decisión, ¿no? Sea María Luisa Ceballos, porque es demasiado María corto el tiempo. Luisa González. María Luisa González. Luisa González. Luisa González. Entonces, me parece que es una decisión que ambos lo hubiesen tomado. Muy corto el tiempo para sí, porque solucionarlo. justamente la muerte cruzada es una figura del parlamentarismo español que nosotros adoptamos. Evidentemente fue una salida a un mecanismo institucional frente a una crisis política, porque lo hubiera en escenarios anteriores votaban al presidente. Pero ahora era lo más recomendable, porque después hay que elegir a un presidente que ya está electo, a propósito del señor Daniel Noboa, pero es por el corto tiempo. Yo al menos mi posición particular que yo le he expresado frente a ese acontecimiento es que la Corte Constitucional fue la que falló. ¿Por qué falló? Porque la Corte Constitucional, si ya había dado paso al juicio político, tenía que haber terminado el juicio político. Y ahí hice la destitución del presidente, y asumía el vicepresidente y se cumplía los 4 años. Exacto. Y no había elecciones como las hubo Así ahora, es, adelantadas. Así ¿no? es. Esto es culpa, porque en el Ecuador también sufrimos como... El Ecuador sufre de un hiperreformismo constitucional y un hiperreformismo en materia electoral. Tenemos 20 constituciones y más de 300 reformas a los cuerpos del sistema electoral. Yo creo que hasta los que participaron en las votaciones de esas reformas o las nuevas constituciones le preguntan al día de hoy y ya se han olvidado. ¿Qué es lo que han hecho? Porque ya hay confusión. Y además usted dice, el ciudadano después cansado de elecciones tras elecciones, y justamente eso ha conllevado la muerte cruzada, ¿no? Que ahora último llegamos a un proceso, después de 15 meses otra vez un proceso. Exactamente, y es lo que el presidente tiene que evaluar, no solo en términos de gobernabilidad, sino en términos también como actor político, como análisis político propio ya de él o como futuro candidato, hasta qué punto los ciudadanos van a estar de acuerdo en que se vuelvan a ir otra vez a una consulta popular y después otra elección presidencial. Claro. Entonces, en realidad es lo que los psicólogos llaman, o los economistas del comportamiento llaman, que hay un agotamiento, de un exceso de consumo. Es decir, es como que tomes café ahora, tomes café en el almuerzo, tomes café en la tarde, tomes en la noche. Ya está exacerbado tus niveles de consumo. Así nos sentimos frente a lo político, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿No? Y ese exceso de consumo y gastos también económicos para el país. Exacto. Sí. Exacto. Ahora, ¿le alcanzaría el tiempo que va a estar Daniel Noboa como presidente como para cumplir no todo lo que prometió en campaña, pero sí algo como para ante un país que realmente la situación es caótica, es terrible? Usted lo decía. Si estuviera a través de una empresa privada y no cumplía el gerente, en este caso el presidente Guillermo Lasso, lo sacaba. Ahora, con todos estos problemas, ¿podría estar en ese lapso Daniel Noboa para aspirar a una reelección? Digo, por el corto tiempo que hay. Bueno, y justamente es lo que hace que también los procesos electorales sean muy ricos y nos enganchen, ¿no? La complejidad. Ecuador es un fenómeno a estudiar de manera permanente. Yo le he dicho a algunos colegas politólogos de España que a veces vienen acá a alardear sobre ciertas cosas. Yo le digo, oye, España es aburrido, acá tú vienes a aprender. Porque es tan compleja la política ecuatoriana que puede ser que el presidente actual, que el presidente Noboa, en 3 meses caiga, se vaya de picada en aceptación. Puede ser que se termine de consolidar. Porque, a ver, seamos claros. Es incierto entonces. Es volátil, sí, es volátil. Seamos claros. Rafael Correa deja un espacio de liderazgo nacional que no lo pudo llenar Moreno, que no lo pudo llenar Lasso. ¿Una tabla muy alta? Sí, un espacio de liderazgo nacional que no lo han podido llenar ninguno de los dos. ¿Y por qué? ¿Qué ha faltado? Y Lasso y Noboa tampoco es un líder nacional. Bueno, eso Noboa está ahí por golpes de efecto, pero él no tiene liderazgo nacional. Por un rebote circunstancial. Sí, seamos reales, seamos realistas, y esto lo hemos estudiado, ya tenemos los datos de la investigación incluso. Es decir, la gente votó por Noboa porque estaba solo, mientras el resto se atacaban mutuamente y se anulaban entre sí. ¿Estrategia o novedoso?
Fue estrategia y novedoso, porque tienes un grupo de electores que están cansados de la toxicidad política, están agotados de esa polarización Correa-anticorrea. Es decir, la gente quiere algo más allá. Y había un agotamiento del discurso correísta, incluso por eso no creció la candidata correísta. Y ha habido también una toxicidad elevada por parte de algunos otros candidatos, y en cambio Noboa apareció como una imagen fresca, que no confrontó, que no entró en ese juego político. Pero a él le falta, él tiene que construir un liderazgo nacional. No le va a alcanzar el tiempo para hacerlo ahora, pero al menos sí puede sentar las bases de ese liderazgo que requiere el Ecuador. Entonces él tiene una tarea muy compleja, muy compleja. Como para ganar, aprovechar este corto tiempo y luego 4 años ya poder irse consolidando. No, inmediatamente, dentro de los 15 años. Como un liderazgo, ¿no? Déjeme terminar la pregunta. Como un liderazgo. Así ¿no? es. Para allí sí tiene un tiempo. Usted habló también de transparencia. Transparencia es lo que hace rato no hay aquí en el país. Sí, hay una ausencia de transparencia. Totalmente de acuerdo. Y es lo que hay que apuntar. No satanizar la construcción de las alianzas, sino que rindan cuentas sobre la alianza. Si hay un acuerdo, a propósito, a ese acuerdo también se integra el bloque pequeño de Suma. Suma, enemigo acérrimo del correísmo, ahora está pensando, dice, en función del país. Veamos si es cierto, hay que tomarles la palabra. Lo que sí hay que hacer es que hay que exigir cuentas, transparentes en los acuerdos. A ver, usted decía también lo de Noboa, no es un líder, es verdad, porque recién aparece, y lo novedoso y todo aquello. ¿Será también por el, como expresa esa palabra que siempre le ha tenido a flor de labios o de boca el expresidente Rafael Correa, el odio? ¿Será por el odio también de ver que en la segunda vuelta estaba una candidata del correísmo y los partidos políticos, los políticos opcionaron porque no llegara alguien de Correa y sí cualquiera que fuera el personaje o el rival? Más bien todos se pusieron, parece como si se hubieran puesto de acuerdo en atacar a Topic. Todos atacaron a Topic porque Topic apareció como el outsider en la campaña, no Daniel Noboa. En la primera vuelta el outsider era Topic. Y así que cuando en el debate él se posiciona mejor, aunque fue monotemático, el debate él posicionó el tema del discurso, pero todos estuvieron flojos en el primer debate. Topic se posiciona y todos atacan a Topic, incluido el correísmo. Absolutamente todos atacan a Topic y lo dejan solo a Noboa. Como una imagen fresca, no atacó a nadie, no recibió ataques. Mira, en los ataques dice hasta el correísmo mismo. Y allí es donde incluso el expresidente Rafael Correa no ataca a Daniel Noboa, más bien lo exalza. Claro, y lo atacan a Topic, porque ellos lo vieron como un candidato frágil a Noboa. Entonces fue una falla de cálculo y de mala interpretación de análisis. Porque en todas las campañas se hacen investigación permanente, ¿no? Se hacen encuestas, se hacen estudios focales, se hacen monitoreo de las redes y análisis de los contenidos, etcétera, ¿no? Ellos tenían claro el panorama y veían que Topic estaba creciendo de una manera muy rápida. Entonces empezaron a golpearlo, a darle zarpazos, hasta el correísmo entró en ese juego, absolutamente todos los candidatos contra Topic, y ahí fue que Daniel Noboa tuvo la posibilidad de crecer solo, ¿no? Este es el tema político realmente que es muy rico en tratarlo y nos falta tiempo, estamos llegando ya mismo a la parte final del noticiario, pero sí, una última pregunta, ¿cómo mira usted el panorama político del Ecuador en estos actuales momentos y antes de que asuma el nuevo presidente Daniel Noboa? Yo en realidad estoy preocupado porque el señor Noboa, primero que no tiene un equipo para gobernar, ese es un problema que él tiene. Aunque hoy los ofrecimientos deben de llover, pues, ¿no? Debe tener 100 carpetas por cada ministerio, pero él no tiene un equipo en realidad. El segundo tema que me preocupa es que hay un déficit económico producto de un decrecimiento de 4.4%, ya lo dijo el Banco Central hace algunos meses. La dolarización en el Ecuador subsiste gracias a los boom que tenemos. Hoy tenemos el boom de camarón, más de 7.000 millones de dólares de exportaciones y más de 4.600 millones de ingresos gracias a nuestros migrantes, ¿no? Es decir, eso es lo que está sosteniendo. Sí, las remesas. Pero si vemos cualquier variable económica, socioeconómica, financiera, etcétera, realmente
La evaluación de Lasso, si hubiera que calificarlo como estudiante, sería de 0,4 sobre 10, y eso siendo generoso. Entonces Daniel Noboa enfrenta un escenario complejo. No sé hasta qué punto él se va a rodear de la gente adecuada. Por eso es importante que se transparenten los acuerdos. Este señor necesita acuerdos políticos para gobernar. Decía que era la última pregunta. Es que a medida que se va avanzando el diálogo hay más interrogantes, ¿no? Y ahí sí la última para don Rodi, luego que continúe. A la hora decía del grupo que tenga, los ministros que tenga. Están nombrando ministros jóvenes y sin experiencia. Y ahí justamente la reacción de políticos ya de antaño que necesita de hombres de experiencia. Daniel Noboa es nuevo en política, recién aparece. El equipo humano que le está armando, ¿cuál es su concepto en este aspecto? ¿Cree que es necesario eso o también hay que buscar, aunque siempre también las mismas figuras de siempre? Decimos queremos nuevas figuras, nuevas caras, pero es conveniente para un país como está en esta situación. A ver, él tiene un problema de tiempos. Si hay buenos funcionarios, si hay personas que conocen de la cosa pública y que la pueden poner a funcionar de inmediato, tiene que buscar bien y también tiene que escuchar. Mire, en mi experiencia como asesor de muchas figuras y también como líder de muchos proyectos, los líderes tenemos que tener 3 características. El resto es cuento. ¿Cuáles son esas? 3 características. 1, autoconcepto, inteligencia emocional, para afrontar lo que se viene, de buena gana. 2, pensamiento crítico. Y 3, tomar decisiones con base en evidencia. La política no puede seguirse manejando con afectos o desafectos o con intereses de pequeños grupos. Si un líder no tiene esas 3 características, fracasa. Me parece correcto, don Bien, Rodri. son las 9 de la mañana, ya 9 horas con 2 minutos. Estamos llegando a la parte final de este importante diálogo con don Wilmer Suárez, conocedor y investigador, podemos decir, pues, y que ha llevado inclusive al éxito, al triunfo durante su asesoramiento de diferentes políticos acá en nuestra provincia y el país. Bien por aquello, ahora se encuentra dentro de la universidad, pues también aportando con sus conocimientos. En todo caso, Wilmer, agradecerte y en la parte final, pues, desde su punto de vista, ¿qué le depara a los ecuatorianos en caso de que las decisiones que tomen la primera semana o el primer mes del nuevo gobierno, hablando de el tema seguridad y económico? A ver, voy a repetir lo que le dije a la gente del gobierno del señor Lasso y también lo escribí en el diario, ¿no? Ahí tengo una columna todos los jueves. El señor Noboa necesita construir una agenda de gobernabilidad y una agenda de gobernanza política. ¿Cuál es la distinción? Que el señor Lasso cometió el error de no articularse con los distintos niveles de gobierno. Cometió el error de no articular a la academia, de no articular realmente a los sectores productivos y sociales del Ecuador. El señor Lasso gobernó para sí mismo con base en su ego. El señor Lasso es un ególatra. ¿Okay? Nunca estuvo preparado el señor Lasso. Solo fue candidato por alimentar su apetito de ego. El señor Noboa tiene que hacer lo que no hizo Lasso. Por otro lado, quiero darles una buena noticia, ¿no? Sé que no hay tiempo. Nosotros como Universidad ULIAN ejecutamos 3 observatorios electorales, 3 procesos electorales. Tuvimos la misión electoral más grande e importante del país. Más de 400 jóvenes estuvieron en las elecciones seccionales, en las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial, y vamos a recibir un reconocimiento nacional el día viernes. El Consejo Nacional Electoral le va a dar un reconocimiento a la ULIAN el día viernes en Quito. Así que yo creo que igual hemos dado algunos pasos importantes. La academia está abierta. Tenemos autoridades que quieren articularse y se están articulando con los distintos niveles de gobierno. Es la única forma como podemos hacer que también que haya calidad del gasto público. Uno de los problemas no solo es la transparencia en el caso ecuatoriano y latinoamericano, sino también la calidad de la inversión pública. Entonces usted ve que hay instituciones que por falta de articulación a veces realizan las mismas acciones.
Entonces necesitamos también articulación. Y eso es importante. El señor Noboa tiene que articularse con los distintos niveles de gobierno. Es decir, hacer distinto para que el resultado no sea el igual. Exacto, no podemos seguir afrontando los problemas de la misma forma errónea que se han venido afrontando en el caso ecuatoriano. Bien, así hemos llegado a este diálogo con... No, sin antes agradecerle. Claro, el agradecimiento infinito. Ojalá tengamos una nueva oportunidad para seguir conversando, porque el Exacto, tema político con siempre más será espacio, importante. con más espacio y sobre todo cuando ya se tome posesión la Asamblea Nacional, sería importante, Wilmes, ese compromiso que nos regale una media hora más. Cuando se posesione la Asamblea, al siguiente día hacer el análisis con usted y desde allí ya se va despejando muchas dudas para los ecuatorianos, porque será el punto inicial de esta carrera presidencial o del nuevo gobierno que tiene de duración 15 meses.